Bienvenidos a Altavoz Libertario, el podcast de los compas rebeldes, un espacio para analizar la coyuntura política desde el buen vivir. Pueden escucharnos a través de YouTube, Facebook, SoundCloud y Spotify. Hola amigos y amigas, iniciamos la primera edición de Altavoz Libertario, el podcast de los compas rebeldes, un espacio donde analizaremos la coyuntura política desde la perspectiva del buen vivir. Los saluda Daniel Tapia y como cada sábado me acompaña en la conducción la abogada, activista ambientalista y también integrante de Tierra y Libertad, María Torres. Gracias, Daniel, y bienvenidos a todos y todas a este nuevo programa. Nuestro eslogan es el podcast de los compas rebeldes. Vamos a estar todos los sábados, nos pueden también escuchar por Spotify, por SoundCloud, y también vamos a estar transmitiendo el programa por YouTube. El objetivo de este programa, que lo impulsamos desde Tierra y Libertad por el Buen Vivir, es pues discutir la coyuntura política desde una visión que deberíamos tener todos y todas, que es esta relación armónica con la naturaleza, con la madre tierra. Así es, María, muy importante lo que mencionas, para poder también ofrecerles a los amigos y amigas que nos escuchan una alternativa de información transparente, democrática, y por supuesto donde se escuchen las voces de los protagonistas de las organizaciones sociales y de diversos especialistas y también personajes políticos que nos acompañarán, como el que ya vamos a tener en breve. Ya estamos también en sintonía para conversar sobre lo que tiene que ser la coyuntura. ¿Por qué? Porque esta semana, María, se le ha dado el voto de confianza al gabinete que preside Aníbal Torres. Si María Torres sería congresista, ¿cómo hubiera votado ayer? Bueno, primero hubiera tenido que consultar al partido, y en nuestro partido aún hay un debate interno, así que más bien hay que darle la palabra al compañero Yuri, a ver qué nos dice institucionalmente cómo hubiera votado Tierra y Libertad por el Buen Vivir. Así es, vamos entonces a conversar y a presentarlo de una vez a todos los que nos vienen escuchando y viendo también a Yuri Lozada. Él es secretario general de Tierra y Libertad por el Buen Vivir. Vamos a conversar con él dándole la bienvenida, pero preguntándolo desde arranque para calentar motores sobre su análisis respecto a estos resultados. Nuestro equipo de investigación nos ha traído cifras de primera mano acerca de esta votación y hay una tendencia de aumentar los votos en contra, en este caso de la oposición, que finalmente han subido de 50 a 56 y ahora 58 han sido los que se han dado en contra del gabinete Torres. Sin embargo, mayoritariamente han sido 64 votos a favor. ¿Cómo analizas esto, Yuri? ¿Viene creciendo la oposición? Y si tú también hubieras sido un congresista y tu partido hubiera tenido una bancada, ¿cómo habrían votado? Ante todo, gracias Daniel, María, saludar estos espacios democráticos bastante pertinentes y necesarios para poder tener un análisis alternativo y no solo sesgado frente a los grandes medios de comunicación. Saludar la primera invitación y augurar lo mejor para estos programas que vienen. Un poco centrándonos ya a la pregunta que mencionas, sí, como lo decía María, inicialmente creo que es necesario consultar la institucionalidad del partido, lo que se debería de significar la posición colectiva en estos casos. Más allá del resultado, creo que cabe evaluar de cómo se han llegado a estos resultados, ¿no? Puesto que, por un lado, puede ser muy saludable que se haya aprobado la confianza en el nombre de la gobernabilidad, y una gobernabilidad entre comillas, después lo pasaré a explicar por qué, porque de algún modo en esta tensión política nos permite tener ciertos avances que son necesarios estando en una pandemia, que son necesarios estando en medio de una crisis mundial que está empezando a afectar, por ejemplo, al país económicamente. Es bastante saludable. Sin embargo, el cómo se ha llegado a estos votos sí preocupa mucho, ¿no? Y es necesario analizar, porque dependería mucho de esto, de cómo se hubiese votado o no, si tuviese una posible bancada, ¿no? Si se hubiese votado sí, como lo ha hecho la bancada de Juntos por el Perú, se tendría que haber dado un mensaje claro, más allá de un sí por la simple institucionalidad, ¿no? Creo que muchos y muchos esperábamos que el discurso para obtener el voto de confianza iba a ir más allá de 10 puntos, de una gestión en automático, de una gestión
que no va más allá de lo que se esperaba, de que las expectativas en un cuarto gabinete y un casi octavo año, en un octavo mes, viene planteando, ¿no? Es saludable y se saluda el voto positivo, sin embargo nos preocupa mucho el cómo se viene negociando la sobrevivencia de una gestión que pierde un rumbo en el mensaje muy claro de cómo quiere llevar una política de Estado que solo se centra en la gestión, y de también recordar cómo ha llegado este gabinete Torres, ¿no? Es producto del intento de salvar un error muy claro que para las fuerzas progresistas y de izquierda significó un claro mensaje y giro a no atender a las propuestas de cambio con las cuales llegó, ¿no? Ahora, Y es por eso detengámonos un poco. yo creo que por ahí habría la línea. Sí, detengámonos un poco, Yuri, justo en lo que mencionas. Tú has mencionado que este es un gobierno, gabinete de sobrevivencia. Y hay muchos analistas que señalan que además se está buscando resistir a esta especie de plan de vacancia presidencial. La pregunta es, en todo caso, ¿hasta cuándo va a durar la sobrevivencia del gobierno y esta prolongada crisis política? Bueno, para empezar, tenemos que notar que por más que se haya dado un voto de confianza, y por eso lo ponía entre comillas, el plan golpista no ha cesado, ¿no? En medio de la presentación se presenta a través de la presidenta del Congreso una segunda propuesta de vacancia, mientras que parlamentarios de la derecha también insistían para que se pueda votar ese mismo día el tema de la vacancia, a pesar de que muchos de sus partidos fueron quienes han respaldado a este voto de confianza, y la sobrevivencia obviamente va a durar hasta que el gobierno se quede sin manos para negociar, ¿no? Porque por un lado te doy la confianza, pero por el otro lado la inestabilidad política la sigo comprando en los medios de comunicación, sigo llenando buses con dinero de quién sabe dónde para llenar las plazas de los fines de semana. La derecha está jugando a un claro desgaste porque se viene la interpelación. En esta semana había una interpelación al ministro de Educación, y eso implica que es un gesto de que el plan golpista no va a cesar. ¿Y hasta cuándo? Yo creo que eso toca responderle a los responsables directos, hasta cuándo va a durar, ¿no? Nosotros, desde la misma izquierda y desde quienes propugnamos las propuestas de cambio, consideramos que es necesario mostrar mayores gestos de cercanía hacia las agendas, puesto que todos estos gestos terminan simplemente por tener una agenda de tener una buena gestión para evitar una vacancia, no sé en qué términos, pero momentánea, ¿no? La vacancia nos damos cuenta que no va a cesar, sino por el contrario se fortalece cada vez más, ¿no? Yo creo que la única salida que tendría este gobierno son dos, ¿no? Por un lado es retomar esta agenda de cambio o de una vez finiquitar que ha ido un viraje hacia el centro, a la derecha, y de gestiones sin poder cambiar mucho de fondo, ¿no? Yuri, y justamente cuando señalas las propuestas de cambio, ¿no? Finalmente, Castillo va a perder votos si es que trata de hacer una propuesta de cambio que realmente signifique algo más que, no sé, de repente medidas populistas. En ese sentido, podríamos ya diagnosticar, pronosticar de que esas propuestas de cambio no se van a realizar. Y cuando se realicen, inmediatamente va a venir la vacancia, porque ahí sí, probablemente la derecha se va a alinear. Nos vemos entonces en un escenario en que la vacancia es casi una cuestión de tiempo. ¿Qué se viene después? Justo respecto a lo que mencionas y remembrándolo con el voto de confianza, hay que denotar que existen dos grandes perdedores, ¿no? Por el momento. Por un lado, esta derecha golpista que no tiene, la intención no solo es dar confianza a un gabinete, ¿no? Sino precisamente vacarlo. Esta vez no lo ha logrado, y la izquierda y la gente que esperaba un cambio en el mensaje no ha ido más allá de una gestión, ¿no? Entonces, la vacancia está cantada, sí está cantada, va a esperar que el gobierno siga debilitado y que por errores propios incluso pueda tener una ventana de salida, o de que la derecha ya no esté solo en posición de negociarle, ¿no? Sino también de imponerle. En ese sentido, desde las izquierdas y el sentido de que cambios deberían venir desde el Ejecutivo, ¿no? Los que estamos de este lado de la historia
siempre hemos propugnado en luchar más allá de una gestión. Las condiciones con esta gestión se supone que nos iba a mejorar, sin embargo, no ha podido ser así, y es que entonces la agenda y el desánimo aún no ha caído, ¿no? Sino está por otro lado. Creo que esta situación nos tiene que dar una lección muy grande a la izquierda, al movimiento social, que levantaban las propuestas de cambio por una nueva constitución, renegociación del gas, una educación pública de calidad, una salud que vaya más allá de responder a una crisis. Creo que son banderas que se vienen levantando en los territorios, con las ollas comunes, con los comandos anti-COVID, con las distintas iniciativas de sobrevivencia que se vienen avanzando. Si bien, por un lado, perdemos la propuesta de que el cambio puede ser facilitado por el Ejecutivo, nos damos cuenta que es un contexto muy lejano. Sin embargo, levantamos que estas banderas no se pueden abandonar, sino por el contrario, ¿no? Frente al golpismo y frente a la derecha fascista, es necesario que la izquierda siga organizándose y no abandonar las banderas de lucha o de cambio más allá de un viraje ya muy claro y en camino de la gestión del actual Ejecutivo. Lo que se viene, creo, es un caos inevitable, también es una cuestión de tiempo, creo yo, ¿no? Una crisis política como aquellas que se están dando en el resto de los países de Latinoamérica. Podríamos incluso decir, nosotros apostamos por una asamblea constituyente, plurinacional, paritaria, popular, y la pregunta también que de repente nos deberíamos hacer es ¿qué estamos haciendo para caminar hacia esa asamblea constituyente? ¿No? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo es que la izquierda se está articulando? Hay muchas organizaciones sociales que no se identifican como izquierda, sobre todo los jóvenes. ¿Qué es lo que le está faltando a los partidos, a las organizaciones políticas de izquierda para realmente organizar y llamar a esa unidad tan necesaria si queremos una asamblea constituyente, ¿no? Así es, María. En realidad, la propuesta de la Asamblea Popular plurinacional, paritaria, es una agenda que en realidad se vio con mejores condiciones en un hipotético caso de gobierno de la izquierda, ¿no? Ha sido una lucha que no ha empezado en la segunda vuelta, es una lucha que se ha venido trabajando desde hace mucho. Incluso yo, que vengo de los procesos universitarios, hace mucho el debate se abrió. Sin embargo, yo creo que existieron muchas sobreexpectativas, ya que hemos visto de manera gradual cómo el gobierno, a través de sus 4 ministros, 4 gestiones de ministros, ha ido desapareciendo el discurso de la constituyente, ¿no? Desde el plano institucional, pero desde las fuerzas del cambio, y ahí la diferenciación. ¿Por qué fuerzas del cambio? Porque está involucrada la izquierda y las personas que todavía aún tenían una esperanza, y por eso llegó el actual gobierno, ¿no? Tampoco el actual gobierno es producto de la victoria de las izquierdas, ¿no? Eso sería un gran error mencionarlo, sino justo de este hartazgo y estas propuestas de cambio, ¿no? Es por ello que aún se vienen avanzando iniciativas y siendo autocríticos. Aquí estas iniciativas tienen que empezar a tener un referente descentralizador, no un referente centralizador que permita aglutinar en una propuesta fuerza para poder pretender avanzar en estos cambios, como en el tema de la constitución y como otros temas de prioridad. Ahorita creo que nos da una lección bastante grande esta situación de que de manera dispersa no se puede avanzar, más aún con un monstruo impregnado por más de 30 años de neoliberalismo en nuestro país. Hoy más que nunca es necesario poder reencauzar el camino de las propuestas de cambio. Si el gobierno sigue en este camino de cerrar las propuestas, las facilidades para el camino de las propuestas de cambio, creo que las izquierdas tienen un deber muy distante de ello, ¿no? Recuperarlos más allá de ser o no ser una gestión. Creo que eso es bastante claro, y hay varias discusiones en distintos partidos y en organizaciones, ¿no? Recolección de firmas en los mercados, debates de manera virtual y en algunos territorios, pero no hay que pecar de triunfalistas, ¿no? Son iniciativas que es necesario repotenciarlas, pero sobre todo no dejarlas dispersas, ¿no? Articularlas con las izquierdas, desde las izquierdas, pero no olvidar que también este es un momento prioritario para que el movimiento social recupere el protagonismo que aún no se lo puede dar el gobierno. Antes de finalizar esta amena entrevista con Yuri Lozada, queremos preguntarte, Yuri, nos queda muy poco tiempo, en breves palabras, muy cortas, ¿qué nota le pondrías
al gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué nota? Está ahí, antes de mencionar el resultado, como se llega simplemente a veces en el voto de confianza, sería bastante interesante preguntarnos cómo es que el gobierno, en torno a lo que se comprometió, sigue desarrollando su examen para que le pongamos una nota, ¿no? En cosas bastante claras, en 3 puntos ejes, que fue parte del plan bicentenario, un plan de compromiso final en segunda vuelta para levantar algunas banderas que se han dado, ¿no? Yo creo que en la nota tiene que haber una autoevaluación bastante concienciada de eso, ¿no? Ayer ¿Pero lo aprobarías o lo jalarías? En términos concretos, lo jalaría, pero con oportunidad de que pueda muy bueno, Yuri, llegar a un muy sustitutorio. Bueno. A un sustitutorio. A un susti. Así es, entonces Pero el gobierno se va al sustitutorio. Tiene que merecer el sustitutorio. Tiene que merecer, tiene que demostrar la capacidad de llegar, ¿no? Porque si es que estamos hablando de eso, o sea, definitivamente es una nota desaprobatoria, basta ver los errores propios que tiene para darse cuenta de que el camino no es el que se esperaba y se espera un cauce aún por un gran sector de la población. Bien, Yuri, te agradecemos. Ha sido entonces nuestro primer entrevistado, Yuri Lozada, secretario general de Tierra y Libertad por el Buen Vivir, que le ha puesto, María, una nota desaprobatoria al gobierno. Pero con susti, porque Yuri es un hombre de fe y esperanza. Así es, y hemos escuchado también esas motivaciones que tiene para poder defender aún las propuestas de cambio, que ciertamente a la gente les preocupa mucho, María, este clima de permanente inestabilidad política, ya teniendo además 3 gabinetes en el presente gobierno, y además cada vez más ajustada la votación por la confianza al gobierno y en particular a las políticas que ha presentado el premier Aníbal Torres el día de ayer, que, ojo, María, se ha olvidado de varias cosas originarias que se planteaban en una propuesta de cambio, porque hemos visto pocas menciones relacionadas a los asuntos de pueblos indígenas, a los asuntos de la política energética, por ejemplo, a la famosa reforma tributaria. ¿Qué ha pasado con todas esas banderas que al parecer han sido más bien omisiones en esta presentación de la política general del gobierno, entre muchas otras que hemos encontrado, gracias también a los aportes de nuestro equipo de investigación? Muchas gracias, Yuri. Y lo que es cierto es que hay mucha chamba que hacer, ¿no? Desde la izquierda, desde las organizaciones sociales, hay harta chamba. El Ejecutivo no va a sacar adelante la Asamblea Constituyente. Creo que eso ya es un hecho a estas alturas. Muchas gracias, compa Yuri. Gracias, María, gracias, Daniel, a todo el equipo. Es bueno seguir avanzando con estos espacios de discusión alterna y sobre todo que estos no se despeguen de la realidad para, como tú lo has dicho, María, seguir luchando y seguir apostando por una patria del buen vivir. Muchas gracias. Así es, ha sido nuevamente entonces Yuri Lozada, nuestro primer entrevistado hoy en el programa de inauguración, María. A toda la gente, si quiere revivir este programa, las incidencias, las respuestas que hemos tenido, pueden hacerlo a través de las redes sociales, de nuestro Facebook, de nuestro reciente canal de YouTube, de nuestra cuenta de SoundCloud y de Spotify, que llega todo eso gracias a nuestro productor Ángelo, a quien le damos también las respectivas gracias por este esfuerzo para sacar adelante este programa, María. Listo, Daniel, y también no se olviden que nos pueden dejar sus comentarios y si hay algún tema que les gustaría también que tratemos, que debatamos, siempre son bienvenidas esas iniciativas. Y bueno, nos damos un minuto para darle pase al siguiente entrevistado. Así es, ya viene entonces la entrevista con Lenin Bazán, expresidente de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, excongresista por el Frente Amplio, con quien vamos a conversar sobre esta controversial y lesiva sentencia del Tribunal Constitucional contra los derechos de los pueblos indígenas, en específico contra la consulta previa, y que significa un nefasto precedente nuevamente para los derechos de los pueblos indígenas. Buenas noches, Lenin. Aquí estamos con Lenin Bazán, excongresista
por el Frente Amplio en el periodo 2020-2021, también fue presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y es asesor de las comunidades y rotas campesinas de la libertad, y lo hemos invitado para comentar, para debatir con él con relación a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Es la sentencia sobre el expediente 3066-2019-PA/TC, mediante la cual lamentablemente el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la consulta no es un derecho fundamental, que no tendría rango constitucional, y han salido ya a criticar esa sentencia, a rechazarla organizaciones indígenas como AIDESEP, como NAMIAP y diversas organizaciones de sociedad civil. Lenin, quisiéramos saber tu opinión. ¿Qué crees que significa eso a nivel jurídico y a nivel político y a nivel social? Esta sentencia del Tribunal Constitucional, que si bien pues no es novedad, porque en los últimos años el Tribunal Constitucional ha sido regresivo en derechos de pueblos indígenas, lo que señala en esta sentencia es realmente preocupante, grave, desastroso, y más calificativo seguro, ¿no? Buenas Sí. noches. Buenas noches María, buenas noches Daniel. Saludar en primer lugar este programa que están gestando ustedes para hablar de temas tan importantes para nuestros pueblos, principalmente como es en este caso sus derechos, ¿no? Entre ellos la consulta previa. Y nos parece que la sentencia última del Tribunal Constitucional, como muchas resoluciones judiciales en algunos casos, y también posiciones políticas que se han escuchado desde congresistas, excongresistas, ministros, exministros, o presidentes de la República o expresidentes, nos parece que son pues a estas alturas aberraciones, no solamente jurídicas, sino también sociales, y más en nuestro país donde día a día los pueblos indígenas están demostrando de que existen, y lamentablemente el Estado es quien no lo reconoce. Entonces, es una aberración jurídica esta sentencia decir que el derecho a la consulta no es un derecho fundamental, más cuando proviene de un tratado internacional ratificado por nosotros, un convenio internacional ratificado por nosotros a nivel constitucional, y los que entendemos seguro que principios básicos del derecho, cuando se interpreta la Constitución, no se lo interpreta o no se lo estudia la Constitución por sí sola, sino que hay herramientas jurídicas que lo complementan, como en este caso son los tratados internacionales, y asimismo lo establece la propia Constitución, y eso hace que en su momento pueda arrastrar derechos que no están reconocidos expresamente en la Constitución, los pueda traer hacia ella y tengamos que reconocerlo como tal. Por eso es que también tienen este carácter constitucional, y cuando vemos la pirámide jurídica de Kelsen que nos enseñan en derecho, por ejemplo, en teoría básica del derecho, el nivel constitucional, el nivel legal y el nivel infralegal que tenemos dentro de la estructura jurídica de nuestro país. A nivel constitucional estudiamos a la Constitución, pero también a las normas internacionales que tienen ese mismo rango. Por lo tanto, es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Lamentablemente, la decisión mayoritaria de Blume, de Ferrero, entre otros, pero también saludamos, por otro lado, ese voto singular de Marianela Ledesma y también de otro magistrado, si no me equivoco, es, de repente me hacen recordar, Eloy Espinosa, creo, si no me equivoco, quien habría votado de manera singular declarando fundada esta demanda, ¿no? A diferencia de que lo declaran infundada por el voto mayoritario. Entonces, es bueno siempre no meter en el mismo saco a todos los magistrados, porque siempre hay diferencias al respecto, ¿no? Lenin, y con relación al derecho a la consulta, a veces no todos, la gran mayoría de abogados y el ciudadano de a pie no sabe de repente qué es el derecho a la consulta, ¿no? Es un derecho
ratificado por el Estado peruano en el convenio 69, que entró en vigencia en 1995. Desde 1995 el Estado peruano tiene la obligación de garantizar el derecho a la consulta, que es que si el Estado quiere hacer una actividad, un proyecto, un programa de desarrollo en territorio de pueblos indígenas o que pueda afectar a pueblos indígenas, tiene que primero dialogar a ver qué opina el pueblo, si está de acuerdo, en qué podría mejorar ese proyecto. También se podría oponer, porque su vida o subsistencia puede estar en riesgo. Pero también es importante, creo, conversar sobre a quienes se les reconoce este derecho a la consulta. Tú, por ejemplo, en La Libertad trabajas día a día con las comunidades y rondas campesinas. Normalmente se piensa que pueblos indígenas están solo en la Amazonía, ¿no? Pero de repente nos puedes comentar cómo es que también desde el Congreso se veía eso, hubo algunas iniciativas en tu gestión que se impulsaron. ¿A quiénes se les aplica los derechos de pueblos indígenas y entonces quiénes estarían afectados frente a sentencias de este tipo del Tribunal Constitucional, ¿no? Sí, claro, la consulta previa es un derecho, ¿no? Y fundamental de los pueblos indígenas originarios y tribales, que así lo reconocemos en lectura desde el convenio 169. Más bien, es bueno precisar en nuestro país que también hay discusión, porque nosotros tenemos una posición teórica y política al respecto, pero vemos que hasta ahora existen funcionarios que no lo ven así. Es decir, ¿quiénes son los pueblos indígenas originarios y tribales en nuestro país? ¿Quiénes serían? Porque la Constitución, si el artículo 89 habla por ahí de pueblos indígenas, sin embargo, no desarrolla mucho. Allí también una razón más por qué cambiar la Constitución, ¿no? Porque hay que precisarla, hay que aclararla bien, ¿no? Pero eso no está en la de Constitución del 93, pero sí hablamos en primer lugar, por ejemplo, de las comunidades campesinas y nativas. Entonces, ¿quiénes son las comunidades campesinas y nativas? Existen en todo el país, campesinas principalmente en la zona de la sierra, donde tenemos acá en la región La Libertad, donde yo laboro permanentemente, más de 115 comunidades campesinas. No son muchas, quizás, no son muchas, 115 comunidades campesinas inscritas en los registros públicos que tienen costumbres muy particulares, en realidad, pero hasta ahora, por ejemplo, no lo reconocen como pueblos indígenas y originarios, ¿no? No lo reconocen como tal. Entonces, las comunidades nativas en la Amazonía también, pero en la Amazonía misma, estas comunidades nativas, por ejemplo, se han juntado, se han unido en pueblos, naciones, nacionalidades, ¿no? Como el pueblo achuar o nacionalidades como los guampis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos también son pueblos indígenas y originarios, y los tribales, que en este caso es el pueblo afroperuano, por ejemplo, ¿no? Entonces, también tenemos este grupo de personas que son pueblos indígenas y originarios y tribales reconocidos en nuestro país. Pero hay otro grupo muy importante, otra organización de pueblos, como son las rondas campesinas, ¿no? Las rondas campesinas que hasta ahora no se lo reconoce como tal desde el Estado, pero sin embargo ellos pues practican sus usos, sus costumbres, su forma de organización como las comunidades campesinas. Sí es cierto que no tienen un derecho, un territorio como propiedad, a diferencia de las comunidades, pero sí se asientan dentro de estos territorios donde ejercen sus derechos o sus funciones, como es la jurisdiccional, por ejemplo, o la de fiscalización, o la de protección del medio ambiente. Entonces, en nuestro país, para nosotros, todos ellos son pueblos indígenas y originarios. Sin embargo, pues, como digo, desde el Estado no se lo reconoce claramente. Últimamente me comentaban desde la Central Nacional, con quien venimos coordinando, de rondas campesinas, que ya les están pidiendo la lista o el padrón de ronderos y ronderas a nivel nacional para que los incluyan en este registro de pueblos indígenas y originarios que maneja el Viceministerio de Interculturalidad. Entonces, por ahí como que de repente una gestión de este actual gobierno es eso, ¿no? Empezar a ello. Pero no es tampoco decir que pueblo indígena y originario es aquel que está en un registro, ¿no? Y si no estoy en el registro y si se olvidaron de registrarme o yo no me fui a registrarme, no lo soy. Eso no es así, ¿no? Habrá que analizarlo de acuerdo a la relación de Estado y comunidad y pueblo en su debida oportunidad cuando hay este tema de realización de actividades económicas como la minería, por ejemplo, ¿no? Entonces,
el derecho a la consulta previa es claro, es un derecho que se tiene que aplicar, o es un deber del Estado, y es un derecho de las comunidades, de las rondas campesinas, de los pueblos, naciones, nacionalidades, de los pueblos afroperuanos, por el cual se le tiene que consultar previa, libre e informada, ¿no?, sobre si va o no va una determinada decisión que el Estado tenga y que les va a afectar a dichos pueblos, ¿no? Y no como viene sucediendo hasta ahora, que ya han concesionado sus territorios para las actividades mineras, metálicas, no metálicas, o de repente que ya empezaron a explorar y explotar y hasta ahora no los consultan. Pasan años y recién surgen los conflictos, como el que voy a visitar mañana, por ejemplo, en una comunidad de la provincia de Sánchez Carrión, ¿no?, precisamente por un tema de actividad minera. Ahora, Lenin, retomando un poco el tema de actualidad sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional que es lesiva para los derechos de los pueblos indígenas, han aparecido diversos pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Cultura incluso, y de colectivos de derechos humanos, e incluso una conferencia de prensa de las comunidades afectadas que han anunciado que van a viajar a Lima para realizar acciones de movilización. Este fallo podría agudizar la conflictividad social teniendo en cuenta el nefasto precedente que sienta esto para los derechos de los pueblos indígenas. Creo que sí, están en su derecho los pueblos de protestar ante una decisión que les está afectando, ¿no? Incluso el Tribunal Constitucional, sí es cierto que tienen las autonomías constitucionales para tomar decisiones y en base a eso toman decisiones, porque si leemos la sentencia dice en amparo a la Constitución y las facultades que le dan los magistrados, toman decisiones. Pero lo que vemos acá básicamente es una decisión bastante política más que jurídica, ¿no? Donde lo que están haciendo ver es, o haciéndonos escuchar y diciéndonos a nosotros, al diablo sus derechos, como la consulta previa, al diablo su derecho al territorio, al diablo su derecho al autogobierno, a la autodeterminación, o lo que ellos mismos reclaman, su cultura y la visión que tienen, ese apego, esa visión cultural que tienen con respecto al apego hacia su tierra, ¿no?, hacia su naturaleza. Al diablo ello, y déjelo trabajar a Cementos del Sur, ¿no?, o déjelo trabajar a tal o cual empresa. Esa es la visión en síntesis. Toda esta discusión académica o jurídica que podemos tener, ellos lo acaban con un plumazo en un determinado momento diciendo arriba la libre empresa y el Estado decide sobre sus territorios y ustedes no tienen ningún tipo de derecho. Entonces ahí viene también su derecho a la protesta, que yo creo que sí se tiene que implementar, porque la verdad esto nos va a afectar a todas las comunidades y pueblos y rondas a nivel nacional. O sea, con esto, imagínate, yo mismo como abogado en este momento, y voy a narrar mi historia como congresista, y también porque me hice congresista, ahora como abogado estamos evaluando de demandar la nulidad de unas concesiones mineras, de 7 concesiones mineras que están dentro de una comunidad campesina que existe desde el año 2001, ¿no? Con esta sentencia, cualquier abogado de parte de la empresa nos va a traer abajo. Ni siquiera va a poder surgir para el debate una demanda. Entonces, está afectando, ¿no? Y eso creo que es nuestro deber, y tal como lo están haciendo ustedes, que lo sepan todas las comunidades en el Perú, que lo sepan todos los pueblos en el Perú, que acá hay, la verdad, jurídicamente hablando, un mal precedente que nos está quitando todos nuestros derechos, así como lo hacen de repente los congresistas. Para defender precisamente y garantizar el respeto a la consulta previa, los abogados de las comunidades campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucará en Puno han presentado un recurso de subsanación para rectificar esta sentencia lesiva. ¿Es viable este mecanismo? En todo caso, ¿qué otras alternativas hay para defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sea a nivel nacional o internacional incluso? Creo que 5 votos contra 2, tan solo una gran movilización nacional lo puede hacer cambiar, ¿no? Pero para ello queda también, pues, la jurisdicción internacional, ¿no? Para eso tenemos nosotros compromisos internacionales a través de convenios, y ahí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que recibir un jalón de orejas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también el Poder Judicial, ¿no? Porque ha llegado esta demanda
hasta el TC, porque el Poder Judicial también lo ha declarado improcedente en sus instancias correspondientes, ¿no? Entonces, creo que la jurisdicción internacional es el camino y se tiene que implementar si es que este recurso de subsanación, sí, que es una oportunidad que los magistrados cambien de decisión, pero como digo, eso yo en lo que he visto y en mi experiencia es bien complicado que eso resulte, salvo que haya una situación bastante extraordinaria por parte de la población. Lenin, y así como tú ves que es difícil que, por ejemplo, el TC revierta su posición, ¿cómo lo ves en el Congreso y en el Ejecutivo? Tú hayas estado en el Congreso, en la comisión se aprobaron algunos dictámenes sobre consulta previa, ¿no? Recuerdo que hubo un dictamen que se aprobó justo para que se consulten las concesiones mineras, porque la ley actual nacional no lo permite, el tratado lo exige, pero no se ha adecuado la Ley General de Minería al tratado internacional. ¿Cómo veías tú en ese entonces, en ese contexto político del año pasado? ¿Una ley así hubiera pasado en el Congreso? ¿Hubiera sido favorable a los pueblos? ¿Y cómo lo ves también en el Ejecutivo? ¿No? ¿Tú crees que el Ejecutivo haga su chamba y de verdad se la juegue por garantizar el derecho a la consulta previa? A ver, dentro de las instituciones que ha mencionado, María, yo creo que incluso primero empecemos rescatando una decisión que el Poder Judicial sí tomó en el caso de Tres Islas sobre la nulidad a través de un amparo sobre las concesiones mineras en esta comunidad, y les dio favorable a la comunidad, y se dio la nulidad de las concesiones otorgadas dentro de su territorio comunal, ¿no? Esto fue por el tema del caso de Tres Islas en el 2018, si más no recuerdo, y en base a ello es que sí, nosotros, por ejemplo, en nuestra época de congresista, presentamos ese proyecto de ley para modificar la Ley General de Minería, y en ese tramo podamos pues exigir a través de la Ley General de Minería que se haga la consulta de las concesiones mineras, no solamente la prospección o la exploración y la explotación, que ya son actividades económicas que según la Sociedad Nacional de Minería recientemente ahí podría amenazarse derechos de las comunidades, pero no, cuando ya uno otorga, el Estado otorga concesiones mineras, en realidad se están pues implementando este tipo de afectaciones a la población. Por eso aprobamos el dictamen, así como en este caso, aprobamos el dictamen de la consulta previa legislativa para que el propio Congreso, cuando dé leyes, cuando apruebe leyes, por ejemplo, que van a afectar a los pueblos indígenas y originarios y tribales, puedan consultarlos, ¿no? Y ahí estaba el debate que siempre teníamos, ¿en qué momento lo consultan? Al momento del dictamen, al momento del debate en el pleno del Congreso, cuando ya la ley se va a aprobar, pero al fin y al cabo que se consulte, ¿no? Y que dijimos la consulta puede ser permanente en los diferentes niveles, incluso luego de la primera votación, si es que va a haber una segunda votación. Normas que son, pues, la verdad, luchas históricas de los pueblos, ¿no? Y normas que no necesitan ser, pues, tan protestadas o reclamadas para que se den. Son normas que tienen la fuerza de la razón, de la razonabilidad y la inteligencia humana, que los intereses económicos no lo permiten. Pero si se hubieran aprobado en el Congreso, ¿se hubieran siquiera llevado a debate? Yo creo que no, pues no, nunca se dio eso, pese a que los dictámenes estuvieron aprobados en su momento. Si hubiese habido, no solamente, aparte de la oposición, hubiese habido una fuerza política que nos acompañe con mayor fuerza, vehemencia, ¿no? Y que quiera comprarse ese pleito, como dice, que hagamos nuestra chamba como representantes de estos pueblos, yo creo que eso lo hubiésemos hecho, al menos someterlo al debate del Pleno, que allá la mayoría conservadora nos haya ganado, es otra cosa, pero la verdad preferían meter a nuestros propios colegas de estas luchas históricas de las que siempre hablamos en la izquierda por años, cuando no somos autoridades y seguimos dando discursos, preferimos más bien poner nuestros proyectitos declarativos de interés, de no sé qué y no sé cuánto, del lago, de la laguna o de la carretera o del futuro distrito, y nos olvidamos pues
de los verdaderos derechos de los pueblos, ¿no? Entonces, por todos lados, la verdad, yo creo que si hubiese habido un mayor apoyo, se hubiese logrado al menos someterlo a debate, y luego pues creo que no se hubiese aprobado, obviamente, porque hay una mayoría conservadora, pero ahí hubiésemos dado batalla, ¿no? Así como los pueblos lo dan todos los días. Muchas gracias, Lenin, y de hecho este tema da para rato, ¿no? Mira, nos hemos quedado en el Congreso, faltó analizar al Ejecutivo, y sabemos lamentablemente que estos retrocesos parece que se vienen y de a montón, y como tú dices, incluso entre los propios compañeros y compañeras, ¿no? Nos falta quizás jugárnosla más por los pueblos indígenas, y acompañarlos, siempre acompañarlos, porque creo que cuando uno ve la realidad que ellos sufren en el día a día, es imposible no querer luchar por ellos desde donde estemos, ¿no? En cada espacio. Muchas gracias, Lenin Bazán, ya se nos agotó el tiempo, estás invitado para la siguiente, a ver qué más debatimos. También había una iniciativa tuya cuando eras congresista para la Asamblea Constituyente, que es un tema que, si bien el Ejecutivo ya lo ha descartado, nosotros lo vamos a seguir impulsando como organizaciones, ¿no? Muchas gracias, Lenin. Muy bien, muchas gracias. Acá estamos, prestos para seguir conversando. Chao. Muchas gracias, Lenin. Ha sido entonces Lenin Bazán, expresidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, y además ha sido excongresista del Frente Amplio, con quien hemos conversado sobre esta nefasta sentencia lesiva contra los derechos de los pueblos indígenas, María. Y también nos ha faltado conversar sobre las omisiones del discurso del Premier respecto a la agenda ambiental y la agenda indígena, donde también han habido diversos temas puntuales que al parecer nuevamente no han entrado a debate, porque se han mencionado desde brigadas de salud, agentes comunitarios indígenas, información sanitaria en lenguas originarias, entrega de materiales educativos, los cuales son medidas importantes, pero digamos no tocan todavía temas profundos. Por ejemplo, esperábamos, creo todos, también un pronunciamiento un poco más contundente, ¿no?, respecto a este asunto de poder defender y garantizar el respeto a la consulta previa, que como bien lo ha explicado Lenin Bazán, es además una justa e importante lucha y reivindicación de los pueblos indígenas, que seguramente en los próximos días, María, van a anunciar más acciones, no solo en el plano jurídico, sino también en la propia movilización social, porque su descontento viene creciendo y porque además están protestando con todas las garantías de poder luchar por derechos. Así es, Daniel, y en este programa Altavoz Libertario vamos a seguir dándole espacio a estos temas que lamentablemente no se hablan, no se debaten en los canales de mayor cobertura. Se opacan en la coyuntura estos temas ambientales, indígenas, ¿no? Lamentablemente, al parecer, no fuera una prioridad de este gobierno, que debiera ser del cambio. En todo caso, nosotros, como bien dices tú, los trataremos de posicionar, dándoles las voces también a los protagonistas, especialistas, y también seguramente a los dirigentes sociales que tienen la experiencia directa y que además son los principales afectados. Así es, Daniel. Entonces nos despedimos y nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Nos pueden seguir otra vez por YouTube, por Spotify y por SoundCloud. Así es, amigos, y no se pierdan además la próxima edición del programa Altavoz Libertario, este podcast de los compas rebeldes. Esperamos que les haya gustado la edición de hoy, y como bien dices, María, con nosotros será hasta una próxima oportunidad, es decir, el próximo sábado. Nos vemos. Hasta el próximo sábado. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que Altavoz Libertario es un podcast producido por Tierra y Libertad por el Buen Vivir. Síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.